Dios nos hable esta mañana. Señor, gracias por este tiempo, porque me permites estar aquí, Señor, para compartir tu palabra, lo que tú has hablado a mi corazón, Señor. Te pido que vengas, Señor, y quites y disipes toda duda, toda incredulidad, Señor, todo obstáculo que detiene, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones. Y todo, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues el día de hoy quiero hablarles del amor de Dios precisamente. A lo mejor pues Dios nos había estado dando duro, pero ahora nos quiere chiquear un poquito, nos quiere consentir un poquito. Y quiero hablarles del amor de Dios y de los planes que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Pero quiero abordarlo desde un ángulo diferente, quizás el ángulo que Dios me está mostrando a mi propia vida, y quiero compartirlo con ustedes desde este punto de vista. Porque sabemos que los planes de Dios son buenos, ¿verdad? Siempre nos han hablado que los planes de Dios son perfectos, que los planes de Dios son maravillosos para nuestra vida. Pero creo que a veces los tenemos nada más como en teoría, como que sabemos eso, pero lo tenemos simplemente como una teoría, como en letras nada más. No lo hemos hecho parte de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, de nuestro ser, porque yo creo que si nosotros estuviéramos conscientes de esto o lo hubiéramos hecho ya parte de nuestro ser, de lo que vivimos diariamente, de nuestro diario vivir, de nuestro cotidiano ser, pues no estuviéramos a veces tan preocupados y angustiados como solemos estar, ¿verdad? Cuando llegan problemas a nuestra vida y situaciones. Y precisamente esta palabra Dios la dio a mi vida por situaciones que hemos estado viviendo como familia, un poco, algunas muy difíciles, otras no tanto, pero en medio de estas situaciones el Señor me habló de esta palabra. Y el otro día tuvimos una reunión de maestros de la escuela de los niños, y al final de la reunión pues les pedí que oráramos unos por otros, y tú oras por el de la derecha y así nos vamos. Total que había una de las personas que estaba ahí, no era maestro, sino que había acompañado a uno de los maestros, e hija de una de las maestras, y le tocó a ella orar por mí. Y entonces decía ella en su oración: yo no sé orar, no sé, pues porque tengo poco tiempo de estar aquí. Y dice, y aparentemente, dice, su vida parece perfecta, dice. Y yo me reía por dentro y decía, ay, si supieras, dice. Y comenzó a orar ella por mi vida, pero me llamó la atención que decía eso, dice, aparentemente su vida es perfecta, pero no sabemos, a veces vemos hermanos sentados aquí bien guapos, bien peinados, bien pintaditas las hermanitas, pero no sabemos que atrás en sus vidas pues están pasando a veces situaciones muy difíciles. Entonces el Señor me habló a través de esta palabra en Isaías 54, y básicamente vamos a leer todo el capítulo y otros versículos adicionales, pero básicamente está basado en Isaías 54. Y voy a leerles primero del 1 al 6. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no ha dado a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no será confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez.
no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces, vamos a leer ahorita nada más hasta ahí. Pero quisiera hacer notar y que recordáramos que Israel, pues había sido un pueblo rebelde y desobediente, y por esas razones yo creo que estaba en esta situación, estaba conquistado, robado, destruido. Y este capítulo nos habla de la restauración del pueblo de Israel. Y comienza ahí diciendo el Señor, dice, regocíjate, oh estéril. Entonces está hablando es una profecía, todo este capítulo es una profecía de lo que va a hacer el Señor, de los planes que Dios tiene para Israel, a pesar de que había sido pues desobediente, incrédulo, rebelde, Dios tenía planes para Israel. Y comienza diciéndolo, regocíjate, oh estéril. Y ya no estés triste, canta, danza, porque vienen cosas buenas. O sea, es lo que le está diciendo el Señor. Pero fíjense que aquí Dios pues no está hablando a una mujer, porque dice regocíjate, oh estéril. No le está hablando a una mujer, sino que le está hablando al pueblo, a toda su nación, a Israel. Pero la compara como una mujer estéril. ¿Por qué? Porque pues precisamente Israel como nación, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no estaban dando un buen fruto, estaban dando un fruto malo a los ojos del Señor. Entonces Dios no está hablando de una esterilidad física, sino de una esterilidad espiritual al pueblo de Israel. Y así como le habló en ese entonces a Israel, yo creo que Dios nos está hablando a nosotros este día. Ahora nosotros somos su Israel, somos su pueblo, somos su nación, somos sus hijos. Y Él nos está hablando de que, porque hay etapas en nuestra vida, hermanos, en que como congregación o como individuos hemos estado en esterilidad y no hemos estado dando frutos buenos, no hemos estado dando frutos de arrepentimiento, no hemos estado dando frutos de bondad, de generosidad, de amor. No hemos estado dando buen fruto, y esas etapas en nuestra vida existen y tenemos que reconocerlas. Y el Señor hoy nos está diciendo regocíjate, oh estéril. Pero fíjense que hasta ahí el Señor está hablando en pasado, o sea, porque así como mujer abandonada, y habla en pasado de Israel. Pero lo que sigue, Él comienza a hablar en futuro, en los planes que tiene el Señor para nosotros. Yo me imagino que en estos tiempos, eran esos tiempos donde el pueblo de Israel pues se veía en la necesidad de arrepentirse y humillarse delante de Dios, porque ya era demasiado lo que estaba sucediendo en su vida, lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, y entonces se humillaban y pedían perdón, y el Señor veía esto. El Señor veía esto y entonces derramaba su bendición. Y Él respondía y dice entonces, regocíjate. Y hoy es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, que hay una esperanza, que a pesar de que hemos actuado en rebeldía, en desobediencia, pero si nosotros tomamos esa condición de humillarnos delante del Señor, Él va a venir a derramar su bendición sobre nosotros, y sus planes van a continuar en nuestra vida, porque siempre están, los planes del Señor siempre están ahí, no se van porque nosotros desobedezcamos, no se quitan, no, el Señor no nos los quita porque nos hemos apartado a pecar en contra de Él. Los planes del Señor están ahí como en espera, pero el momento que tú te humillas, en el momento que tú te arrepientes, esos planes continúan y van sobre rieles, ¿verdad? Entonces hay una esperanza. Regocíjate, hermano. Dile ahí a tu hermano, regocíjate, porque Dios tiene planes para ti.
Y en el siguiente verso dice, ensancha tu tienda. Pues esto nos vuelve a hablar de restauración, ¿verdad? ¿Para qué se ensancha una casa? ¿Para qué se hace más grande? Si no es porque lo que había ya no cabe, ¿verdad? Entonces tienes que hacerlo más grande. Dice, estira tus cuerdas, tus tiendas, ensánchalo, porque ya lo que viene, dice, la bendición que viene, es muy grande, no te va a caber en lo que tienes. No seas escasa, dice. O sea, cuando Dios bendice, acuérdense, bendice en serio, ¿verdad? Entonces, Dios está hablando de la restauración futura de Israel y le habla incluso a su descendencia. Dice que su descendencia heredará la tierra y poblarán la tierra y se extenderán a derecha, a izquierda. O sea, toda esta parte nos habla de la bendición de Dios y de los planes que Dios tiene para su nación Israel, pero hoy para nosotros, este día. Y yo me puedo imaginar cómo estaba en ese tiempo Israel, destruido, reducido en territorio, pobre, en ruinas. Y hay tiempos en nuestra vida, ¿verdad?, que nos sentimos así, ¿a poco no? Como que nos sentimos tristes, nos sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, pero el Señor a través de este texto a mí me habló y me decía, ya no estés triste, regocíjate, porque vienen cosas buenas, viene bendición. Y esa es la condición, que nosotros lleguemos a ese punto de arrepentimiento y humillación delante de Dios, porque Dios no nos va a bendecir, no va a derramar su gracia si nosotros no llegamos a esa condición de humillarnos delante de Él. Y en estos versos también el Señor se compara a Israel como la esposa abandonada, dice, la esposa abandonada, sola, viuda, soltera, pero luego viene una hermosa promesa ahí y dice, porque tu esposo es tu hacedor. Y el esposo en este contexto es un sinónimo de protección, es un sinónimo de abrigo, de abrazo, es un sinónimo de provisión. Esa es la promesa que hay ahí en estos versos que encontramos ahí. En él encontramos abrigo, provisión, protección, abrazo, amor. Y él se revela mediante ese título de esposo, para mostrarnos, para revelarnos a la vez cuán profundamente Dios nos ama. Cuán profundamente Dios nos ama, que dice, tu esposo es tu hacedor. Y es lo que te está diciendo hoy, tu esposo es tu hacedor. Y ahí vas a encontrar provisión, amor, protección, abrigo, abrazo. Cuán profundamente nos muestra Él a través de esto, cuán profundamente nos ama y cuida y protege a su pueblo. Cuando nosotros entendemos esto profundamente, pues el temor se va de nuestra vida, ¿no creen? Se va, se tiene que ir, porque cuando entendemos que ese Dios maravilloso es el que está trayendo provisión, protección, sanidad, amor a nuestra vida, pues todo temor se va. Venga lo que venga, el amor es más grande, el amor de Dios es más grande que cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Leamos ahora del 7 al 10. Ahí viene una parte que no está tan bonita, pero de todas maneras habla del amor de Dios. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, y así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia. Qué hermoso, ¿no? Pero aquí el Señor me abrió los ojos
algo que yo nunca había pensado, de que el Señor sí te puede abandonar por instantes, por momentos. Dice, por un breve momento te abandoné y con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Imagínense, por un breve momento, dice, por un poco de ira. Imagínense si fuera más tiempo, si a nosotros se nos hace eternidad, esos momentos, esos breves instantes que el Señor retira su presencia de nuestras vidas, y con un poco de ira. Imagínense si fuera toda la ira del Señor. Y entonces me di cuenta que sí, el Señor nos puede dejar breves instantes, o a lo mejor no nos abandona totalmente, sino que retira su presencia. Hace poco estaba escuchando una predicación del hermano David Greco, ¿sí lo han escuchado? Yo creo alguno más de alguno. Y él decía que Dios no necesita mandarnos un castigo así y derramar su ira y su juicio. Simplemente dice, quita su protección de nuestra vida, se aparta su presencia y nos deja, dice. Y yo cuando leí esto dije, es cierto, si Dios quita su protección, si Dios nos abandona por instantes, imagínense, quedamos expuestos a la furia del infierno. O sea, cuando Dios está sobre nosotros, cubriéndonos nuestra vida, hay alguien que está reprendiendo al devorador, pero cuando Él se retira, quedamos expuestos a la furia del infierno. Y recuerden que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, cuando esto pasa, no hay quien lo reprenda. Qué terrible, ¿no? No hay quien reprenda al devorador sobre nuestras vidas cuando Él retira su presencia de nuestras vidas. Y va a destruir tu vida. El diablo no viene jugando. Nosotros pensamos que es una caricatura, pero el diablo va a destruir tu vida, tu familia, todo lo que eres. Va a robar no solo tu economía, tus ahorros, tu arteza, tu bendición, va a robar tu paz. Cuando el Señor retira tu presencia, no hay nada que detenga al diablo. Va a destruir tu vida con tentación, con pecado, con adulterio, con todas las obras de la carne. Por eso es importante que nosotros no abusemos de la gracia de Dios, ni de su misericordia. Porque entonces es cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Pues ahí te dejo solito unos instantes, un poquito, dice, nada más, un poquito de ira, un poquito dejarte solo. Yo creo que Israel en ese tiempo se encontraba así, y quizás hoy tú te identificas con este pueblo y te sientes así expuesto. No hay situaciones en tu vida que te sientes expuesto, que te sientes abandonado, que sientes que el Señor se alejó de ti, que su mano se retiró de tu vida, y te sientes derrotado, destruido, desprotegido, y dices, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? Pero fíjense, todo esto Dios lo está hablando en pasado. Y dice, por un breve instante te abandoné, en pasado. Dice, con un poco de ira. Pero luego dice, pero te recogeré, dice. Pero mi misericordia, dice, la misericordia, dice, gran misericordia te recogeré, y con eterna misericordia también. Entonces habla en futuro. Misericordia eterna, tendré compasión de ti, y no se apartará de mí mi misericordia. Habla en futuro. Y esta palabra misericordia la menciona varias veces ahí. Dice gran misericordia y dice eterna misericordia. Y también aprendí en estos días que la misericordia de Dios a veces la hemos entendido mal, porque la misericordia de Dios es la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos. Esa es la misericordia de Dios. Lo vuelvo a repetir, la misericordia de Dios no es que Él te va a bendecir en medio de tu pecado,
no es que Él te va a bendecir en medio de todo lo que estés haciendo, de tu desobediencia, de tu rebeldía. La misericordia de Dios es eso, es una oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos, y no vamos a recibir su gracia, su bendición, si no tomamos esa oportunidad. Y leyendo esto pensé en algunas cosas por las cuales Dios a veces nos deja por instantes, nos abandona. Y lo primero que vi fue eso, precisamente por misericordia. Dios nos abandona o nos deja por breves instantes por misericordia, para que tengamos esa oportunidad de arrepentirnos, de volver en sí como el hijo pródigo y regresar al hogar. Y también lo segundo que yo veía y que nos muestra por esos breves instantes cómo sería una eternidad sin Él. Imagínense si por esos breves instantes nosotros sufrimos y nos desesperamos y sentimos que estamos solos, abandonados, destruidos. Imagínense toda una eternidad sin Él. Y para que aprendamos a depender de Él, que por Él fueron hechas todas las cosas, y para Él, que todo proviene de Él y para Él. Y realmente, como les decía, lo cuarto que yo vi es que realmente Él no nos deja totalmente, ¿verdad? Sino que retira su presencia un poco de nuestras vidas por disciplina, porque somos sus hijos y nos ama. Es como cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos. A veces lloramos, ¿verdad? Cuando los tenemos que disciplinar. Lloramos con ellos porque nos duele disciplinarlos. Pero les decimos, ¿sabes qué, hijo? Esto lo hago porque te amo. Porque quiero que cuando seas mayor, cuando seas un hombre ya adulto, una mujer adulta, seas un hombre de bien, seas un hombre que ame a Dios. Por eso lo hago, por eso tengo que disciplinarte. Y el Señor a veces por eso nos deja esos instantes, para hacernos entender la disciplina de su amor. Y por tanto, si somos sujetos a su disciplina, también somos objeto de su amor, de su cuidado y de su protección. Entonces, recuerden la porción que dice: Dios al que ama lo disciplina como a hijo. Entonces, por esas 4 cosas, a lo mejor hay más, pero yo noté esas 4 cosas, para que nosotros, por misericordia, para que nos arrepintamos, para que entendamos cómo sería una eternidad sin Él, y para que aprendamos a depender de Él, y también por disciplina, para que reaccionemos por amor. Bueno, vamos a leer ahora del 11 al 17. Isaías 11 al 17. Pobrecita, dice, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y zafiros te fundaré, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y si alguno conspirará contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta parte para mí fue extraordinaria cuando leí todo esto. Sí, había leído muchas veces eso de que ninguna arma forjada contra ti prosperará, pero los versos anteriores donde habla dice, el que conspirare contra ti.
lo hará sin mí. Y con qué amor nos habla, ¿no? Al principio dice, pobrecita, fatigada, con qué amor el Señor habla, con cuánta compasión. Y por todo esto vemos que Él está hablando de ahí del futuro, de los planes que tiene. Habla de la bendición futura, habla de la bendición económica, material, emocional, espiritual, y aún esta bendición se extiende a nuestros hijos. Cuando yo estoy preocupada por alguno de mis hijos, recuerdo esta parte y digo, el Señor, mis hijos van a ser enseñados por Jehová y vendrá paz sobre mis hijos. Cuando yo estoy preocupada por ellos, recuerdo esta palabra y la tomo como una promesa para mí. Y habla de protección, de cuidado, de planes. Ya no habla del pasado, solo habla del futuro. Y esta parte del 15 al 17 para mí fue extraordinaria, porque no sé si tú alguna vez te has preguntado, Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto en mi vida? ¿Por qué permitiste que me hirieran de esta manera? A lo mejor la persona que amo, ¿por qué permitiste que me traicionaran de esta manera? Que me ofendieran. ¿Fue tu voluntad? ¿Nunca te has preguntado? ¿Fue tu voluntad, Señor? ¿Estaba dentro de tus planes? ¿Por qué los que hacen mal tienen éxito y los premias? Yo sí le he dicho al Señor, ¿para qué les digo mentira? Sí le he preguntado, Señor, y el Señor me respondió en esta porción precisamente y me decía, lo harán sin mí, lo hacen sin mí, fuera de mi voluntad. Y en ese tiempo, cuando el Señor estaba hablando esto a mi vida, yo lloraba, porque decía yo, qué tonta he sido, qué malagradecida, porque el Señor siempre está a favor de sus hijos. Entonces dice, y ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Seguramente te van a ofender, te van a amenazar, te van a intimidar y hasta te van a herir, pero nada va a prevalecer en contra del gran poder de Dios y de su gran amor por sus hijos. Entonces, situación que estés pasando, piensa en esta palabra, que el Señor te va a sostener y Él tiene planes para ti. Y lo último que dice, y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Pero dice de los siervos, aquellos que le sirven, que le obedecen, le aman, le temen. Para eso es la herencia, para los hijos, para los siervos que le aman. O sea, todo esto que leímos, toda esta bendición futura, todos estos planes que Dios tiene para nosotros son para los siervos, para los que se acogen a esa bendición de Dios. Y quiero leer, que leamos Romanos 11:22 en esta parte, para que entendamos un poquito más esto. Dice, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad hacia los que cayeron y la bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. O sea, el Señor dice, esta es la herencia para mis siervos, esta es la herencia para ellos, y esto es lo que va a suceder. Ninguna arma forjada, yo te protegeré, va a venir bendición de todo tipo a tu vida, pero para los siervos, para los que le aman, para los que se acogen a esa misericordia, para los que toman esa misericordia como una promesa y no se olvidan de que es una oportunidad para arrepentirnos y ponernos a cuenta con Él. La verdad es que yo quiero permanecer en esa bondad, ¿no? Yo me acojo a esa bondad, yo le pido al Señor, Señor, yo quiero permanecer en esa bondad. Por favor, Padre, que yo pueda acogerme a tu misericordia siempre, sin olvidar que es una oportunidad para que yo me arrepienta de mis pecados y ponerme a cuentas contigo y tener siempre esa cobertura sobre mi vida, y que tú nunca tengas que dejarme por instantes y retirar tu presencia de mi vida. Yo no quiero experimentar eso. De veras que sí ha pasado en mi vida, porque ha habido situaciones muy duras en nuestra vida donde hemos sentido eso, ¿no? Que Dios, que el cielo está cerrado y que su presencia se ha apartado, pero la verdad es que no quiero volverlo a experimentar, y por eso es que yo oro para que yo pueda permanecer
en esa bondad, cubierta por esa bondad, cubierta por esa misericordia. Y quiero compartirles un testimonio que el otro día leí, más bien vi en el Face. A veces no hay cosas malas en el Face, a veces comparten cosas buenas. Y gracias por el que lo compartió, creo que fue Martín Paz, si no me equivoco. Y habla de un matrimonio joven, cristianos, y comienza hablando el chico, dice que su nombre es Walt. Y decía este chico que sus padres, cuando él era niño, sus padres compraron un terreno grande, como de 40 hectáreas, y de bosque. Entonces él salía, dice que él nunca se quedaba en su casa, por supuesto, si tienes una extensión de 40 hectáreas, ahí para jugar y para salir a pasear, pero dice que él, en esos tiempos de paseos, donde se iba a jugar y yo no sé si había un río por ahí, pero él se iba un niño travieso, pues a hacer travesuras al bosque, pero a la vez dice que él platicaba con Dios y oraba. En esos paseos dice que él hablaba con Dios y Dios le respondía, y era un niño pequeño, pero qué lindo, ¿no? Cuando los niños entienden que tienen un padre real, que está presente en su vida y que pueden hablarle. Y este niño platicaba con Dios y oraba. Y dice que en uno de esos paseos y en una de esas conversaciones, él tuvo una visión y veía, dice que él ya grande, como adulto, estaba jugando con una niña y le estaba dando así así, cuando los toman de la mano y dan vueltas. Y él veía que era una niña de tez morena, de pelo castaño oscuro y ojos cafés, era trigueña, y que Dios le decía, Walt, esa es tu hija, y se llama Chloe. Y dice que eso quedó en su mente por mucho tiempo. Después, para más o menos la misma temporada, llegó a vivir enfrente de su casa una familia también cristianos, y comenzaron a convivir, y esa familia tenía una niña, tenía varios niños, pero entre los niños había una niña, se llama Annie, y esta niña llegó a vivir enfrente de su casa y jugaban, convivían, pues como los vecinos, ¿no? Cuando tienes niños de vecinos se salen a jugar, e incluso ahí no les puse el video porque es muy largo y la traducción muy rápida, pero ahí sacan imágenes de cuando ellos eran niños, que tomaban videos y jugando, ¿no? Y el niño decía, ya cuando era adulto, pues yo cuando era niña pues ni la pelaba, dice, porque pues era una chiquilla igual que todos los que andábamos jugando ahí. Y resulta pues que crecieron juntos y vivieron en la misma vecindad, en la misma región, iban a la misma iglesia, las familias se hicieron muy amigas. Y para cuando ella ya fue grande, dice que ella siempre pensaba desde pequeña que le parecía a este niño increíble, y que ella oraba a Dios y decía, Señor, cuando yo sea grande, yo quiero tener para mi vida, para mi esposo, alguien como él. Y entonces cuando ella ya creció y se fue a la universidad, comenzaron a pasar más tiempo. Yo creo que ella la vio diferente, ¿verdad? Él. Y comenzaron a pasar más tiempo juntos y platicaban. Y dice que en una ocasión que estaban platicando, ella le dijo, ¿sabes qué? Le dice, yo creo que Dios a mí me creó para ser madre, porque es lo que anhela mi corazón, es lo que más deseo. Incluso le dice, yo sé cómo se va a llamar mi primera hija, les. ¿Y cómo se va a llamar? Chloe, les. Y él se queda sorprendido porque dice, pues ese es el nombre que yo tengo para mi hija. Y ya le cuenta la visión que él tiene. Pero cuando él le dice, no, pues que es una niña de tez morena y pelo castaño y ojos cafés, dice, pues no se va a casar conmigo porque yo soy rubia, ojos azules. Son una pareja de americanos. Entonces, pero pasó el tiempo y se enamoraron y se casaron, pero decidieron esperarse para tener hijos. Y él siempre, pues
recordando esa visión que tenían. Y como que los había enlazado el hecho de que ella le había dicho que su primera hija se llamaría Chloe también. Pero pasó el tiempo y ellos decidieron al principio esperarse y se fueron de misiones, trabajaron para el Señor en varios países de misioneros. Y cuando ya sintieron que era el tiempo, pues ya comenzaron a trabajar en el asunto. Pero pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y no pasaba nada. Ya habían pasado 4 años y medio. Y fue, dice, un tiempo muy duro para ellos, donde pues cuando alguien se embarazaba de sus amigos, les dolía su corazón, se alegraban por ellos, pero les dolía su corazón porque ellos no podían tener bebés. Y pasaron todos esos años, pero él estaba aferrado a la promesa que Dios le había dado cuando era un niño. Y él tenía como 10, 12 años cuando recibió esa visión. Y no sabía cuándo iba a suceder, pero se le estaba haciendo difícil la espera. Cada día era muy difícil la espera. Y ella dice, Annie decía que tuvo una crisis de fe en ese tiempo, donde se cuestionaba si verdaderamente Dios era bueno, cuestionaba la bondad de Dios y decía, pues Dios es bueno si hace cosas que no son buenas para mí, si hace cosas tan crueles como el haberme creado con un corazón de madre y no poder serlo. Y ella se cuestionaba el amor de Dios y la bondad de Dios para con sus hijos. Y luego el muchacho también comenzó a flaquear en su fe y decía, somos unos tontos porque esta promesa nunca se va a cumplir, nunca sucederá. A lo mejor fue algo que me hizo daño y tuve esa visión, pero realmente nunca va a suceder. Pero después yo creo que Dios hizo algo en el corazón de Annie, porque ella comenzó a darse cuenta que podía tener una vida plena con el Señor, con o sin bebé. Cuando Dios obra en nuestros corazones de esa manera y cuando nos sentimos completos en Él, nos sentimos satisfechos en Él, yo creo que esa era a lo mejor la lección que quería enseñarles, sobre todo a Annie, que ella podía ser feliz con o sin bebé. Y a veces nosotros nos aferramos a cosas y pensamos que sin eso no vamos a ser felices, pero tenemos que cambiar esa perspectiva de nuestra mirada, de nuestra forma de ver la vida y pensar que en Él podemos estar completos. Y entonces ella comenzó a orar para que Dios les quitara el deseo de ser padres, pero al contrario, cada vez estaba más fuerte esa sensación y ese deseo de ser, sobre todo en él, de ser el papá de esa niñita Chloe. Y entonces la chica comenzó a proponerle la adopción a él, pero él le decía, no, es que Dios me hizo una promesa y Él me dijo que yo iba a ser padre, y sentía que si él adoptaba era como que iba a tener un bebé parche, que iba a tapar esa herida, esa situación, ese hueco, ese vacío que había en su corazón, y que verdaderamente él no iba a ser padre y ni iba a ser su hija o su hijo el que adoptara. Pero Annie insistía y le decía, a lo mejor Dios nos va a hacer padres no por medio biológico, sino por medio de adopción. Y tanto le dijo y le dijo y le dijo, total que lo convenció a medias. Y aceptó él meter una solicitud para adopción. Y una tarde, dice, ya habían pasado 4 años y medio, y una tarde les llaman de la agencia de adopción y les dicen, hay una chica que los escogió a ustedes como padre de su bebé, pero dice, quiere que tengan una entrevista con ella, quiere conocerlos, quiere saber con quién va a dejar a su bebé. Entonces dice, cuando llega por fin la entrevista, dice este hombre que él se quedó paralizado, porque dice,
la chica, dice, era una versión adulta de la niña que yo vi en mi visión. Y estuvieron platicando, dice, por como 3 horas. Ella los quería conocer, pero ya los había escogido, pero quería saber más de ellos. Y entonces les cuenta, les dice, es una niña, le dice, pero yo antes de saber, le dice, que era una niña, yo le llamaba mi bebé Chloe. Wow, dice que ellos como que les quitaron el piso. Para este tiempo de yo estar viendo el video, yo estaba llorando. Porque él decía, era una cosa increíble, dice, esto era tan de Dios, dice, tan del Espíritu Santo se sentía ahí, dice, y yo pude ver, dice, cómo él, dice, había estado escribiendo esta historia, dice, desde que yo era niño, yo creo desde antes, ¿verdad? Desde antes de la fundación del tiempo. Pero esta historia a mí me enseñó gráficamente lo que son los planes de Dios y el amor de Dios en nuestra vida. O sea, Dios no solamente se reveló a ese niño y le dijo, ¿sabes qué? Esta es tu hija y se va a llamar así, sino que se reveló a la jovencita y le dijo, vas a tener una hija y se va a llamar Chloe. También a su madre biológica, dice, esta bebé se va a llamar Chloe. No solamente quería bendecir la vida de ellos, sino la vida de la bebé, la vida de esta madre y a nosotros también. O sea, esta historia también nos bendice porque podemos ver cómo los planes de Dios están sobre nosotros, están a nuestro alrededor y no los vemos, y a veces sentimos que no está pasando nada, que Dios no nos ama. Y decía esta mujer, Annie, decía que Dios estaba escribiendo esa historia y dice, y qué ingenua fui yo, dice, porque mi dolor, dice, no me permitía ver, dice, los planes que Dios tenía, dice. Yo solamente veía una perspectiva torcida de mi realidad, dice, y mi dolor no me permitía ver que Dios seguía trabajando en mi vida, que su amor siempre había estado ahí y que Él estaba constantemente diciéndome, confía, confía, yo estoy aquí y te amo y tengo planes para ti. Y todas las dudas se disiparon, dice este hombre, en el momento que yo escuché el nombre de esa niña, dice, me convertí en su padre, me convertí en padre, dice. Pero yo creo que fue padre desde que Dios le había dado esa visión, fue el padre de esa niña. Yo no sé qué planes tenga Dios para esa niña, es una historia hermosísima, pero lo más hermoso es que es una historia real y que sucede día con día en nuestras vidas. A lo mejor aquí lo vemos gráficamente en un video y podemos hasta emocionarnos, ¿no? Por lo que estamos viendo que está haciendo Dios en la vida de estas personas. Pero cuando yo veo hacia atrás en mi propia vida, yo puedo ver situaciones muy duras, muy difíciles en mi vida, que la mano de Dios estuvo ahí para abrir el mar, para sacarnos a lugares de paz, para sanarnos, etcétera, etcétera. ¿Qué les puedo decir? ¿Cuántos se identifican con esta historia? Sí, ¿verdad? A veces estamos viviendo etapas en nuestra vida donde nos cuestionamos la bondad de Dios, donde preguntamos, ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué no se cumple tu promesa a mi vida? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu bondad? Y queremos, como este joven, que las promesas de Dios se cumplan en la forma y en la manera que nosotros las concebimos. Pero vivas lo que estás viviendo, Dios no te ha dejado. Sus planes siguen, continúan, porque Él tiene una manera, tiene un tiempo, tiene su manera, y los planes de Dios se van a cumplir en tu vida. Y te ama. Esta mujer, Annie, decía, lo que aprendí de esta historia es que siempre estuve rodeada de su presencia y que Él me ama y que tiene planes para mí.
Eso fue lo que yo aprendí, dice, que nos ama, dice, aunque nosotros las circunstancias nos digan otra cosa, Él nos ama y tiene planes para nosotros y está escribiendo nuestra historia. A lo mejor Dios quiere bendecir a otros con lo que tú estás viviendo. Dios quiere tocar vidas con lo que tú estás viviendo y cómo tú reaccionas a cada cosa que sucede en tu vida. Si tú reaccionas o respondes con fe y confiando en Dios, eso va a bendecir a otros que a lo mejor están fallando en su fe, a lo mejor están desanimados, pero cuando ven que tú estás pasando por una situación difícil, pero que de todas maneras estás alabando a Dios, hermano, eso bendice las vidas de los demás. Y Dios es lo que quiere. Dios no mueve una pieza si no tiene una jugada completa. Yo creo que a veces para toda nuestra congregación, para mucha gente, a veces pensamos que nada más está sucediendo en nosotros, en nuestra vida, pero Dios a través de tu historia y de tus cosas bendice a otros. Y quiero animarles, yo esta tarde, esta mañana, es lo que yo quería compartir con ustedes, que aprendamos que pase lo que pase, Dios nos ama. Y que recuperemos esa fe y confianza en los planes de Dios, porque Él sigue escribiendo tu historia y no nos salgamos de su cobertura y de su bondad y de su misericordia. Acojámonos a esa promesa, a esa misericordia, con grandes misericordias te recogeré, dice, y con misericordia eterna. Entonces confiemos en Él, porque Él está cubriendo nuestras vidas y tiene un plan perfecto para nosotros. Amén. Y pues pónganse de pie. Como decía hace 8 días, vamos a orar los unos por los otros hoy.